circuito. Después viene la barra, es el cable, una barra y viene un motor. Y un motor de inducción. Hijo de puta. No, vamos por partes. ¿Están trabajando, no? Traten de, ¿quién trajo PC? Ahí, los que no trajeron, súbense. Ustedes júntense, o con ustedes júntense los dos. Para que vayan viendo. El motor. Sí, después del cable. Aquí, alguien puede caer aquí, se puede sumar aquí en el medio. Aquí igual puede, aquí puede caer otra persona. Venga para acá, para que vean, porque después lo hacen en su casa. Me está hueviendo. Sí. Entonces acá, El de la M que está solo. sí, ya mire. Primero tenemos la red de distribución. ¿Cuál es la red de distribución? Esto. Power, red de potencia. Bien, ahí está. Después acá arriba tienen un cable, miren. Dice cable. Y lo pinchan. Después, un bus es una barra, ¿cierto? Una barra. ¿Qué es lo que es una barra? Un bus. Un bus. ¿No? Un bus. Una barra. ¿Ya? Es una pletina de cobre. Donde se conectan los equipos, las protecciones, ¿cierto? Los transformadores se conectan en las barras. Es como la bornera. Es una bornera de un tablerito. Como en un tablerito en la casa dice, hay una barrita de cobre, de bronce. Esa es la barra que tiene un tablero. ¿Ya? Y acá es lo mismo, pero es una barra, una pletina de cobre. Generalmente es de 100 de alto, que son 10 centímetros, y un espesor de 10 milímetros. ¿Y puro? ¿Es puro cobre? Es cobre puro, cobre macizo, cobre sólido. ¿Ya? ¿Y cómo se conecta con un perno o algo que haga? Exacto, usted con un taladro la perfora, Ah, ya, ya. le coloca un perno de acero inoxidable y con una llave de torque calibra de acuerdo al tipo de espesor que usted va a usar. ¿Cuánto? ¿Pero le hace hilo o va con ¿Cuánto dependiendo del espesor que necesite? Sí, los torques va a depender del tipo de... ¿Dónde sale el torque? En la normativa eléctrica, digo, usted no oye, lo otro, si lo grabo por la... ¿Se puede? Ah, no, se ralentiza acá. Se ralentiza mucho y no funciona el programa. Eso pasa. Ya, sigamos. Entonces tenemos la subestación eléctrica, o sea, la red eléctrica, un cable, una barra, ¿cierto? Después van aquí, el primero, el segundo no. Ese es el primero. Eso es transformador doble, doble de vanado, ¿cierto? Muy bien. Transformador doble de vanado y el que está acá es triple de vanado. Este es el que utiliza Codelco, la electroobtención del cobre. ¿Ya? Electroobtención del cobre en altas corrientes ocupa múltiple de vanado. ¿Se acuerda que les comentaba? 3,5 ¿Usted trabaja en eso? ¿Sí? Sí, pues. Y eso, el cobre, lo más alta pureza en nuestro país porque son cortos, circuitos. ¿Y en corriente? Sí. ¿Usted qué trabaja? ¿En corriente alterna, continua? ¿Continuo ese? Continua. ¿Por qué? Porque se llama electroobtención del cobre en altas corrientes. Sí, la otra es lixiviación y la otra es la biolixiviación. La biolixiviación son con organismos vivos, son con bacterias que son para sacar el cobre que son de la molienda que sobra, usted lo mete en una piscina y eso empieza a decantar. Pero la lixiviación y la electroobtención del cobre se hace a través de una inyección de corriente de corto circuito de corriente continua. Igual que Huachipato, el acero, que quebró Huachipato. Quebró. Huachipato es lo mismo, son dos placas, cátodo y ánodo, que bajan y cuando hace contacto circula la corriente de cortocircuito y funde el acero. El cobre igual es al rojo vivo. La corriente de cortocircuito es extremadamente alta. Esa patente la hizo el doctor Bickman. Fue un profesor mío, por eso yo conozco a él, Eduardo Bickman. Él fue profe. Él desarrolló esa patente y su empresa se llama Optivar.
y que está en todo el mundo. Y él creó ese sistema y se llama electroobtención en altas corrientes. Profesor. El profesor no tenía para qué trabajar, ¿no? ¿Sí? Como usted. No, claro. Amor al arte y no más en las clases. Claro. Yo creo que se va a un técnico de cómo arancel, cero arancel. Se va a un pez arancel. Ya. Subestación, miren. Acá está la subestación eléctrica, barra, ¿cierto? ¿Se entendió todo lo que estamos haciendo, no? Sí. Ya, y al final tienen que colocar este motor, dice motor de inducción. ¿Qué es lo que es un motor de inducción? Un motor, jaula de ardilla. Ese es un motor de inducción. Es un motor que tiene deslizamiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el deslizamiento? Es, ¿cómo? El espacio que hay entre Entre el campo, usted dice. Claro, el espacio vendría siendo gap. El gap, el entrehierro, ese se llama entrehierro. Y el deslizamiento es la velocidad relativa entre el campo magnético, que es la velocidad sincrónica, se conoce, versus la velocidad mecánica del rotor. Pero es omega sincrónico menos omega mecánico partido por omega sincrónico, es una ecuación matemática. Deslizamiento significa qué tan lento o lo atrasa. Ya. Ya, de ahí vamos a ver un ejercicio de eso. Que hay que hacerlo. Ya miren, entonces acá, ¿qué es lo que hacemos? Unimos. ¿Se pincha y se acerca? Piense. Ojo, está muy bien, chico. Ya. Ya como para agarrar. ¿Llegaron ahí o no? Sí. ¿Quién no ha llegado ahí? Acá, ¿y cómo nos llama para acercarnos? Profe, ¿Se acerca con el cursor? va un poco porfa que la parte final. Motor de inducción. pincho arriba. Sí, sí, ahí, ya. Y acá. ¿Ahí? Capaz que el... Ah, no, pero que ese no es, parece. No, parece que no me equivoqué yo. A ver. Esa parece que no es. Quizá ese es el problema. Puta. Déjame. Profe, ¿cómo hago para borrar un ítem? Archivo, Tiene que irse aquí el lápiz, yo. clic, Quería aumentar. después pincha en el objeto y le aprieta suprimir. No hay ¿qué se hacer aquí? Control Z también, pero ese en el caso que se equivocan en un paso, ¿no? Pero le ponen suprimir. ¿Ya? ¿Ok? ¿Están todos ok? ¿Todos? Ya, Ya no miren. importa. Vamos a hacerlo de nuevo. Luego nos vamos a la red eléctrica. Red de distribución, doble clic. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, Dígame. ya, sí, ya. No, sí, te cuento que repito. Ah, no, pero está lo mismo. Sí. Y ese no está. De hecho aquí existen estas, fíjense acá. Ya. Con esto usted lo selecciona y aprieta el botón y lo ordena. ¿A dónde pasó? Acá, mire. Aquí tiene, Ahí nomás. como en el Word, Ah, ya, como para. sí, para alinear a un lado, alinear al otro, alinear al medio. Y para sacarlo, Ahora sí. Ya, no te molesto más. Vale, agradecido. ¿Cómo eso? Para sacarlo. Llegué a transpirar, weón. ¿Y cuál quiere tocar? ¿Y el scroll? Doble clic. ¿Profe, cómo se llama ese profe? Eduardo Wickman. Yo vi el mundo de Big Man. ¿Qué queda el texto montado? Bueno, ¿Qué queda el texto así como? Ahí está. Ah, sí, lo veo. Ya miren. Sí, pues. Todos los profesores que de la UDEC trabajaron en eso. Sí, el profesor Tapia, por ejemplo, creó el motor de manes permanente, el MSIP. El doctor Juan Tapia trabajó para el primer motor de ABB. ¿No que antes eran todos sincrónicos con escobillas? Sí. Ya, pues, el profesor Juan Tapia
trabajó con ese motor. Esos profesores que les gusta eso. No les gusta, no, son apasionados. No les gusta el dinero, les gusta el conocimiento. ¿A todos los profes? No. Debe ser un patrón. Ya miren, vamos con la red. Aquí está. Se van a rating y ahí le colocan el nivel de atención 4, 16. no sé, mire, el etap a mí me funciona con la coma, pero hay otro estudiante que le funciona con el punto. Prueben con la coma primero. Ok. Ya, después, perdón, aquí falta los niveles de cortocircuito, van de nuevo y aquí dice short, cortocircuito. Ya, estos parámetros, ¿quién se nos entrega? La compañía eléctrica. Esto si usted lo pide, ¿se acuerda? Estos son los parámetros de la red de distribución. ¿Quién le entrega estos datos? La compañía general de... Bueno, no sé quién está aquí en Rancagua, CG. Ya. Ya, esto se entrega con una carta certificada y ellos entregan esos valores. Potencia de cortocircuito porque la potencia que viene desde ellos. ¿Ya? Desde la generadora y ellos tienen con su programa, con el Siren, llegan al poste donde están ustedes y ahí le van a entregar los niveles de cortocircuito. Eso es un dato que ustedes siempre lo van a tener. Caso 1. El caso 2, que nosotros lo veíamos a mano, nosotros hablamos de los turbogeneradores, ¿se acuerdan? Los turbogeneradores, yo decía que hay un turbogenerador que entrega 6.9 kilovolts. Sí. Ya, pues. Los turbogeneradores también tienen sus ensayos de cortocircuito. ¿Dónde lo tienen? Lo tienen cuando ustedes compran el equipo. No es el dato de placa. Son los estudios dinámicos del transformador. Es una hoja donde le hacen las pruebas de ensayo al equipo. Entonces, no es la hoja, no es la placa. Es una hoja que cuando ustedes compran el equipo viene con los ensayos. Y en el ensayo muestra esto. ¿Cuál es el nivel de cortocircuito? Trifásico, 3 fases y monofásico. ¿Cuál es la relación X partido por R? El X partido por R, creo que esto es la reactancia subtransciente, es la reactancia que nosotros trabajamos a mano. ¿Ya? Entonces, este valor también lo van a tener ustedes. Es una relación, ¿cuán grande es la reactancia subtransciente versus la resistencia eléctrica cuando hay un cortocircuito? ¿Quién entrega ese valor? Él dice el fabricante del turbogenerador o el fabricante del generador o la compañía eléctrica, porque la compañía eléctrica recibe energía, compra energía a las centrales. Eso hace la compañía. La compañía compra, transmite y distribuye a un precio diferente del que lo compra. Es como un negocio en la esquina. ¿Ustedes hoy en día pueden vender energía? Sí. ¿Pueden vender energía? Sí. ¿Pueden vender energía? Sí. ¿O pueden vender excedentes? Excelente. ¿Pueden vender energía o pueden vender excedentes? Energía. ¿Excedente de energía? Energía. Bien, energía. Usted hoy en día compra energía y vende energía. Es un negocio que es reciente, estamos hablando de este año. Sí, de hecho hay gente que compra terreno, Sí. instala paneles y vende a la compañía. Exactamente, eso es lo que conozco yo, personas que hacen eso. ¿Ya? Sí, hoy en día el negocio es vender energía. Ustedes compran energía y la venden. Ustedes pueden parcelizar una planta completa y ustedes colocar su equipo completo. Y eso es todo de una. Bien, muy bien. Pero eso es mientras yo creo que salga la ley. No, la ley ya salió. Pero el tema de Se que llama subsistema eléctrico. en España la gente instalaba paneles solares en sus casas y después salió una ley que los obligaba a conectarse a la Sí, red. po. No los dejaba ser Por independientes. eso a nosotros nos conviene, ahora la ley dice que nosotros, si por ejemplo ustedes conocen 100 parcelas, las parcelaciones, ¿usted qué es lo que hace? Va, compra energía afuera de la red de distribución, firma un contrato con la empresa, construye su red y luego con los medidores inteligentes, porque esto se puede hacer solamente porque hay redes inteligentes. Usted le coloca un medidor a cada casa y usted establece un valor de la tarifa, por ejemplo, 500 pesos el kilowatt hora de energía. Y usted lo compra, por ejemplo, a 100 pesos. Entonces, toda la información va a una nube y de la nube usted accede. Y tiene en un programa
y usted emite un botón y le sale la factura de cada persona, entonces se la envía por correo. ¿Y qué es lo que hace usted? Vende energía eléctrica y usted pasa a ser una distribuidora y que se llama distribución de subsistemas. ¿Y eso lo permite? Y ahora, hoy, es de este año. ¿Y si se lo está despejado? No era antes, es ahora. ¿Y si se lo está Pero despejado? Los medidores ¿Cómo se llama? inteligentes eran tan complejos como se dijo en algún momento de que la gente pagaba más, Sí, más de lo normal. No, sí, es verdad. Los medidores, Aquí no. Los medidores inteligentes sí. puede hacer los cobros en los horarios justos también, ¿no? Sí, los medidores inteligentes, existen dos tipos de medidores. Existen los medidores electrónicos, los medidores análogos y por último los medidores inteligentes. Los medidores electrónicos miden potencia activa y potencia reactiva, por lo tanto mide factor de potencia y su factura le va a salir 30 o 40% más cara por el factor de potencia. A menos Si que no tenga lo el corrige- banco de condensadores. Claro, y si no lo corrige va a pagar multa. Como dice su compañero, con un banco condensador usted evita pagar multa. Pero los medidores inteligentes no solamente hacen eso. Los medidores inteligentes toman la información de su casa y la mandan a una nube que va al CEDEC, Centro de Despacho Económico de Carga, o a la CNE, Comisión Nacional de Energía. Y con eso ellos tienen un monitoreo continuo donde la CGE accede a esos valores. Y ya no necesita mandar a una persona para que lea el estado de la lectura. Porque los medidores inteligentes, usted puede monitorear desde acá, por ejemplo, usted puede saber cuánto estarán gastando. ¿Ves? Listo. Clic y le llega a su correo la factura. Por eso nosotros ahora podemos vender energía, porque nosotros compramos energía a la compañía y nosotros tenemos nuestra factura y además nosotros con los medidores inteligentes de todos los parcelarios, usted accede a todos los valores y hace imprimir y le va a arrojar el valor. Y usted establece el valor. Pasa a ser un monopolio, sí. Porque si usted quiere subirlo, primero partimos con 500. Después dice, chuta, tengo que pagar la U. Pero ¿por qué no Le vamos a tiene la subir competencia 20 de pesos. la compañía? ¿Ah? ¿Por qué no está la competencia de la misma compañía eléctrica que la Excelente pregunta. ¿Por qué? Por la ley. Porque la compañía eléctrica solamente Igual puede es monopolio. acceder Acá por lo menos. BNUP, ¿Ya? Bien Nacional de Uso Público. La compañía eléctrica solamente puede construir y acceder a lugares BNUP, Bien Nacional de Uso Público. Pero los caminos vecinales, que son los de campo, o los sectores privados, donde no es Bien Nacional de Uso Público, la compañía no puede entrar. Pero antes se hacía una compra, por ejemplo, allá cuando vivía en el campo hicimos una instalación para todos, digamos. Sí, por y eso. Se compró la Sí, aportación. pero ese es privado. Y la Sí, compañía pero vende el eso- sistema. Claro. Sí, ese es privado. Pero ¿cuál es la desventaja? Las desventajas son los valores, porque primero, ¿qué pasa? En marco legal la compañía no debe acceder a hacerle mantención a un lugar privado. Y no le hace. No la hacen. Entonces la SEC necesita fiscalizar eso. ¿Y a quién va a fiscalizar? Va a fiscalizar a ustedes. Ustedes son los responsables de la instalación, se llaman subsistemas. Ustedes son los que hacen el proyecto. Y como ustedes son las propias personas que firman, hacen la memoria de cálculo, ¿con qué la hacen? ¿Verdad? Hacen todo. Si ustedes quieren vender energía, incluso compren la energía de la compañía y quieren colocar un par de paneles o un sistema híbrido, lo instalan. Lo certifican, lo inscriben en la SEC y usted vende energía. No solamente compra energía, vende energía hacia el sistema eléctrico de la compañía, que son los excedentes, y además le vende energía a todos los residentes del sector. Y usted sería un distribuidor de energía, que se llama distribuidor de subsistemas. Subsistema Pero eléctrico. sigue siendo privado, ¿no? Privado, usted es administrador, pero usted lo controla. Pero eso también tiene, puede tener el tema, por ejemplo, ¿qué pasa si la red queda sin energía por tanto tiempo? Sí, la por gente eso- va directamente al Claro, dueño de la ¿nosotros red. qué hacemos? Si nosotros quedamos sin energía, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Demandamos A la compañía. a la compañía si ellos nos dejan sin energía. Ah, ya, Y ese se hace un traspaso, ¿me entiendes? ¿No? Legal. ya. De responsabilidad, ¿no? Sí, Pero po. en el fondo. ¿Por qué? Porque el costo, por ejemplo, sale 500, 700 millones, por ejemplo, hacer una parcelación desde la calle, por ejemplo, de 10 kilómetros.
Sale caro avanzar con redes. Pero si ustedes lo hacen, ustedes como ingenieros, ustedes compran un poste de hormigón. ¿Cuánto cuesta lo que han trabajado? Un poste de hormigón. Sale como 600.000. El Kevin lo tiene como 400 lucas. ¿Usted qué trabaja en eso? Como 200, 300. Eso. Al por mayor, 250.000 pesos. Más o menos. Horner, que es lo que compramos allá en Conce. Que Ahí igual vende está. Santiago. Ay, Normativa CGE, normativa N. Que era Chilestra, que ahora es N. Usted conecta sus postes, mire, ¿a cuánto es la distancia que usted instala un poste versus otro poste? 50 metros. Máximo, muy bien. 50. ¿Y el promedio son? 30. 30 metros. Las parcelas son de media hectárea. 50 por 100. ¿Cierto? Entonces, usted pone un poste entre una parcela y otra parcela y tira un cable de media tensión. Ahí toma. Es barato, ¿no? Barato. Vale, por eso le digo, es un buen negocio, se lo digo. Yo como no sé de negocio, soy profesor, ¿no? Pero yo soy profesor, les digo, no puedo decir. Ahora recuperó, sí. Claro. Ahora el negocio. Ahora le pidieron, por favor, que volviera. Se fue y volvió. Claro. Hizo negocio. Ese negocio. Hizo negocio. No. Oye, Tengo mucho tiempo, así que ahora cobro el doble. Negociando. No. humildemente. ¿De qué? Por amor al arte. Ya, sigamos, miren. Para que terminemos el ejercicio, miren. Este valor, potencia MVA, potencia de corto circuito. De acuerdo a todas las cartas que he registrado, en general son 6,9 megas, 7, 10 megas. A lo más he visto una carta de 30 megas en distribución. Ya, por lo tanto, vamos a utilizar el valor de 6,9 MVA. 6.9. Hijo de puta. Fíjense que el ETAP calculó todo, ¿cierto? Le puso ¿qué hizo? ¿Sí? No, clic abajo no. Ah, sí. ¿Ven? El X partido por R es una relación que nos entregan. En general varía desde 3 a 10. ¿Ya? Entonces nosotros ocupamos 4, por ejemplo. Entonces este es un dato que nos van a dar. Un 4, ¿eh? Y ahí está, ¿ven? Entonces, todo esto que aparece acá es lo que nosotros calculamos a mano. Cuando dice grounding, ¿esa es la conexión? Sí. ¿Dónde? Ahí no se hace nada. No, todavía no. Ya, Hasta aquí llegamos nosotros. ¿Ya? ok. Y le ponemos OK. Muy bien. Después nos vamos a la subestación eléctrica. Muy bien. Nos vamos. Fíjense, acá tenemos normas ANSI y IS. Ustedes cuando están trabajando, en el norte, por ejemplo, trabajan con las dos normativas. Igual que los motores. Entonces, si ustedes dicen necesitamos proyectar en este nivel, ustedes dicen ya, ¿con qué normas trabajan? Ustedes cuando se sientan en una mesa de reuniones, no solamente tienen que preguntar cuál es el ambiente de trabajo, si es ambiente intrínsecamente seguro, cuáles son las zonas de seguridad, que tienen que anótenlo en su cuaderno. Tienen que preguntar eso. ¿Cuáles son las zonas de seguridad donde están trabajando? Nadie lo pregunta, pero si no lo pregunta, las personas van a asumir que no saben trabajar. ¿Cuáles son las zonas? Zonas de seguridad. O también se llaman clasificación de áreas. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Cuál es la zona o clasificación de las áreas? Le dicen. Y ahí los otros ingenieros van a reunirse con ustedes y van a decir, este tipo sabe. Este tipo sabe, van a decir. No van a decir, no, este compadre... Esa clase de Este compadre no sabe, puede decir, porque una persona que no pregunta cuáles son las clasificaciones de área es una persona que no sabe trabajar. ¿Verdad? Entonces tiene que decir clasificación de área, listo. Yo no sé trabajar. Entonces, anótenlo, clasificaciones. ¿Cuáles son las clasificaciones de las áreas donde yo estoy trabajando? ¿Por dónde está mi subestación? ¿Qué tipo de clasificación de área es? Esas son las preguntas que tienen que hacer ustedes. Y ahí le van a decir si es un ambiente peligroso, no peligroso. Si es peligroso, tenemos que tener las consideraciones para nuestro proyecto. Las consideraciones van a ser definidas del tipo de clasificación de áreas. No puedo usar PVC en un sector que es inflamable. ¿Me entienden, no? Porque vuela eso. Tampoco no puedo usar cañería de acero galvanizado. Solamente tengo que usar sellos.
¿Han escuchado la palabra Crucial? ¿Equipos Crucial, no? No. Ya, son esas, en las COPEC, hay unas lamparitas donde está la zona donde cargan combustible. Entonces, esas zonas son equipos para ambientes explosivos. Aunque se queme la ampolleta, nunca va a salir un arco, nunca. Las canalizaciones, por eso les digo, clasificación de áreas, las canalizaciones, si son de cañería de acero galvanizado, usted tiene que colocar sellos. Si usted llega a un tablero eléctrico, las canalizaciones no pueden llegar abiertas, tienen que ir selladas. Significa que no hay aire en los conductores. Se genera el vacío. Significa que si hay una falla dentro del cable de la canalización por algún movimiento telúrico, el sistema es una apaga chispa. Y eso lo define la clasificación de áreas. De eso depende que ustedes canalicen en aéreo, subterráneo y qué tipo de material van a utilizar, qué tipo de conductor van a utilizar. ¿Ya? Entonces, sigamos. Acá tenemos la subestación, tenemos los valores nominales, ¿cierto? El primario se cargó solo, ¿se dieron cuenta? Sí. El segundo era 69. 0,69. El FLA, ¿qué es lo que era? Es la corriente nominal. FLA es la corriente nominal de la subestación. ¿Ya? Acá tenemos power, la potencia, ¿de cuánto era? ¿De 1 M? Sí, me 1 MVA. Miren, aquí es importante. Fíjense acá, ¿qué es lo que dice aquí? Altura 1000 metros. Yo les decía que de rating, el porcentaje de derrateo es porque si ustedes trabajan en el norte, no trabajan a 1000 metros, trabajan a qué altura? 3500. Yo no tengo idea a qué altura llega el norte, nunca he estado allá. La mirada por fuera, ¿no? ¿Ya? Entonces por eso les pregunto. Pero los equipos, todos los equipos que ustedes conocen, todos los transformadores, todas las subestaciones que están en la calle, todos están diseñados para 1000 metros. Todos los valores que aparecen en el dato de placa están diseñados para 1000 metros. ¿Y el ETAP? Si usted modifica la altura, el ETAP calcula la potencia, el derrateo de la potencia del transformador. Significa que ya no va a entregar un M, puede entregar 0,75. Menos, ¿me entienden? Entonces lo mismo los motores, si usted compra un motor y usted está haciendo un proyecto a 3000 metros de altura, ese motor no va a funcionar. Se va a quemar. ¿Por qué? Porque sufre el derrateo, producto de la altura. Esto, anótenlo. Derrateo. Sí, el rating derrateo. ¿Qué es eso? Es un porcentaje de reducción de la potencia nominal de los equipos. ¿Pero producido por la presión atmosférica? Exactamente, por la presión atmosférica. ¿Es qué propio? Es un porcentaje de la reducción de la potencia nominal del equipo. Sufre un porcentaje de la reducción de la potencia nominal del equipo. Por ejemplo, si el derrateo es de un 10%, significa que la potencia va a ser con un menos 10%. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden trabajar con este equipo en todos lados. Puede ser a la altura que ustedes quieran. Y también sirve para en el mar. ¿Es un desmetro al final? ¿Ah? ¿Desmetro de potencia? ¿Cómo? ¿Un desmetro de potencia? Sí, es un valor menor que la potencia. ¿Ya? Ya. Entonces, luego, ya. Lo más importante siempre ustedes tienen que saber bajo qué tipo de normativas trabajamos, ¿cierto? Ya miren, el ETAP tiene todos estos parámetros. Si ustedes ponen típico, apretan esto, fíjense, ¿qué es lo que hace? Le entrega unos valores estandarizados. ¿Qué es lo que hace? Toma todos los valores a nivel mundial de todos los equipos que existen y aquí tiene los valores estandarizados. Si no los tienen, porque hay transformadores que son viejos y no tienen nada, ¿no? Hay transformadores motores que no tienen ni placa, ¿ya? Que están viejos porque son antiguos, ¿ya? Entonces si ustedes le hacen trabajar con eso, ¿qué es lo que hacen? Apretan Típico. Datos típicos. y calcula el valor estandarizado menos de un vehículo, de un motor. Ya. Ahora,
Eso que nosotros hicimos, nosotros también podemos rellenar estos datos. ¿De dónde los sacamos? De la hoja de datos que del equipo que nosotros compramos tiene esos datos. De hecho, este formato que aparece acá, también lo entregan cuando ustedes compran un transformador, que se llama la hoja de ensayos. En la hoja de ensayos, anoten. Incluso la hoja de ensayos lleva mucho más análisis porque hacen estudios de armónicos, estudios de sobrecarga, análisis de cortocircuito, circuito abierto, reactancia subtransiente, reactancia transiente. Todos esos parámetros los tiene la hoja de datos del transformador o de la subestación o del motor. Ya. Y aquí abajo lo mismo. Typical valor. ¿Ya? Y le ponen OK. ¿Ya? Después nos vamos al motor. Doble clic. Fíjense acá que el bus se cargó ya con un nivel de tensión de 0,69. Doble clic. Y aquí nos vamos a esta parte, esta pestaña, donde dice Name. Entonces acá, ¿Cómo llega ese, profe, por favor? Aquí. va al motor que está abajo, doble clic. Ya. Y después al lado donde dice Name Plate. Ahora sí. Name, ¿cierto? Ahí. Sí. Y acá nosotros escribimos, el motor que nosotros necesitamos es de 1000 HP. Ya. Pero también fíjense que acá también tenemos una librería de motores. Pero ahí dice 1000 kilowatts. Pues, Aquí presionamos doble clic, hacemos un clic y se transforma ah, ya, ok. en HP. ¿Y la librería? Sí. Y ya, esa es una alternativa. Y la otra alternativa, van a la librería. Y en la librería, Warning. en la librería aquí tenemos kilowatt y NHP. En kilowatt, fíjense que tenemos distintos niveles de tensión, fíjense. 660, 480, 415. Y acá tenemos los tipos de motores y las marcas, por ejemplo, aquí bueno, sale MTR. Aquí hay que cargar, sí. Nosotros tenemos que cargar librerías de motores. ¿Ya? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos acá? Por ejemplo, ABB tiene gama de motores. Nosotros, ¿qué hacemos? Cargamos, pedimos los drivers de ABB y los traemos y los cargamos en el ETAP. Entonces accedemos a toda la librería de motores de ABB. Si queremos comprar motores Siemens, vamos a Siemens. Todo. Protección eléctrica, protección en switchgear, por ejemplo, o de alta tensión, o de extra alta tensión, o de ultra alta tensión. Por ejemplo, la GIS Hyundai o Mitsubishi, que son de 220 kW. Usted toma esa librería y las carga en el ETAP y ahí accede a los parámetros reales de la librería. ¿Ya? Entonces eso lo pide usted a los fabricantes y luego nosotros retroalimentamos el ETAP y accedemos a valores estandarizados. Ahora, si no tenemos la librería, ¿nosotros qué hacemos? Fíjense que el ETAP tiene valores estandarizados de motores a nivel mundial, que son de la misma librería de los motores. Fíjense que ¿qué es lo que era PF? ¿Lo vimos? PF. Factor de potencia. ¿No? Muy bien. Factor de Potencia. potencia. PF. Eficiencia. ¿Qué es lo que era el rendimiento? Corriente nominal. FLA, corriente nominal. ¿Ya? Fíjense, tengo un motor de ¿cuántos polos? 4 polos. ¿Qué pasa si yo tengo un motor de 8 polos? Va a cambiar la velocidad. ¿Cierto? Ya, pero no vamos a meter aquí. Ahí está. 750 RPM. ¿De dónde sale eso? ¿Los que han trabajado? ¿Va? 120 F partido por P. Ese es omega mecánico. Velocidad mecánica del motor es igual a 120 F partido por
P. ¿Cuánto es la frecuencia? 50. 50 que Ya, pues, pongámosle, si son 8 polos, usted le coloca en el ejercicio 120 o 50. por 50 partido por 8. ¿Y eso cuánto le da? Sí. ¿Cuánto da eso? 750. partido por P. Ya, ¿para qué sirve eso? Eso sirve para los variables de frecuencia, para hacer un control lógico, un control PI. Nosotros tenemos que trabajar con estas ecuaciones. Lo repito. Sí, pues, esta ecuación, ¿cuánto le da? 750. ¿Ve? ¿Y el etal cuánto calculó? 750 lo repito. 750, lo calculó. Pero cuando usted configura un variador de frecuencia, porque el variador de frecuencia no es un equipo que está de bonito tampoco. Y no es para que solamente parta sol, no, es para que controle flujo, ¿cierto? Para controlar presión. Para controlar el variador de frecuencia no es para que arranque suave. Es un equipo para controlar la potencia del motor. Y para eso nosotros tenemos que retroalimentarlo. Entonces nosotros tenemos que decir al variador, por esto, si nosotros queremos hacer un control lógico, queremos que nuestro motor, porque nuestro proceso lo hacemos nosotros, que es su trabajo. Yo necesito, por ejemplo, que mi correa transportadora se mueva a 100 RPM. ¿Qué hago? Yo lo que hago, despejo. Si yo quiero que sea de 100 RPM, la frecuencia eléctrica es la incógnita porque el variador de frecuencia entrega la frecuencia, pero los polos sigue siendo 8, porque el motor está diseñado con 8 polos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Despeja la frecuencia y esta frecuencia, usted a través de un PLC le dice al variador que es igual que un Excel. Usted se mete a un módulo de entrada del PLC, un módulo de salida, y ese módulo de salida del PLC va y se conecta al variador de frecuencia. Entonces me entrega una señal de 0 a 5 volts o de 4 a 20 mA. Y ese valor de 0 a 5 volts equivale a la velocidad nominal, que sería 1750, que es la velocidad nominal, que equivale a 5 volts. Entonces, ¿cuánto es 100 volts? Sería 1 volt. Por lo tanto, cuando le llegue 1 volt al PLC, el PLC va a asumir que esa es la velocidad de 100 RPM. Todos los sistemas funcionan. Entonces, ustedes como eléctricos tienen que trabajar con esto. Los eléctricos trabajamos con esto. Nosotros somos expertos en variadores. ¿Se acuerdan que les comentaba? Los que trabajan con variadores, nosotros jugamos con los variadores. ¿Ya? Ya. Entonces, la gracia esta es que este motor, ¿Profe va a quedar con 8 polos y 750 RPM? sí, o pónganle 4 como ustedes quieran. Porque variaba la potencia. Sí, po. Tenemos 1000 HP, 8 polos. Y va a cambiar la corriente, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el slip, miren, noten. El slip se llama deslizamiento. Este es el slip. 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 El deslizamiento. ¿Qué es lo que es el deslizamiento? Que también tienen que saberlo. El deslizamiento se representa con la letra S y lo que es matemáticamente es omega S menos omega M partido por omega S. Donde omega S es la velocidad sincrónica, aquí. Omega S se llama velocidad sincrónica. Y el omega M es la velocidad mecánica. ¿Ya? Siempre no me deja cambiar. Esas son las RPM. Sí, esto, el omega S se mide en RPM, se calcula de esta forma. Por ejemplo, el omega mecánico se calcula igual de la misma manera. Omega mecánico y omega S. ¿Ya? Pero, de aquí tenemos la otra ecuación que la vamos a ocupar nosotros, que es 1 menos S por omega S es igual a omega mecánico. Anoten eso porque en el ramo de... ¿Tienen PLC o no?
Sí. Sí. ¿Ya? Pues. En PLC ustedes pescan un PLC y ese lo conectan a un variador de frecuencia. ¿Ya? Se conectan porque los variadores tienen módulos de entrada donde reciben señales análogas y digitales. Las señales digitales son de 0 a 5 volts. O señales análogas de 4 a 20 miliamperes. Y esas son las que nosotros retroalimentamos el variador. Si estamos controlando presión, tenemos un transductor de presión que entrega 4 a 20 miliamperes y eso lo retroalimentamos al PLC. Y con eso controlamos la presión porque la velocidad implica presión. A mayor velocidad, menor velocidad. Mayor flujo, menor flujo. ¿Sí o no? Ya, entonces es una constante. Esto es una constante, 120 por F partido por P. Y eso le da la velocidad eléctrica. En RPM, sí. Entonces acá, esta es la velocidad sincrónica y la velocidad mecánica. Entonces el ETAP, fíjense que dice deslizamiento, omega slip 5%. ¿Qué significa eso? Que hay un corrimiento de un 5% de la velocidad sincrónica versus la velocidad mecánica. Va retrasado o va atrasado en un 5%, no van igual. Los motores sincrónicos, ¿cuánto es el deslizamiento? 0. Bien, no hay deslizamiento. ¿Por qué? Porque tienen la misma velocidad. Por el campo magnético, es el mismo, ¿cierto? Bien. Los modelos de los molinos son así. Los sincrónicos, sí. Los molinos, por ejemplo, son motores sincrónicos y trabajan a una baja revolución. Porque tienen muchos polos. ¿Cierto? Tienen altos polos. Entonces hace que permita bajar la velocidad. Porque si usted aumenta la cantidad de polos, la velocidad es más baja. Y tiene mayor torque. Un torque pero brutalmente grande por la cantidad de polos que usted lo fabrica. Esa es la ventaja. Un motor sincrónico con altos polos es un motor que tiene alto torque. O sea, Torque es eléctrico. un diámetro grande. Sí, grande, pero aparte de eso, porque los motores de imanes permanentes son motores pequeños. De hecho, un motor de imanes permanentes es un cuarto más pequeño que un motor sincrónico que produce la misma potencia. Porque el campo es producido por los imanes. Y en los motores sincrónicos, el campo es producido por una corriente continua. Por una fuente de corriente continua. Y esa fuente de corriente continua crea el campo del rotor. En el caso de los motores sincrónicos con imanes permanentes, el imán tiene campo magnético. Viene el imán. De hecho, es tan fuerte el imán que nosotros trabajamos con debilitamiento de campo. Significa que nosotros debilitamos el campo porque el campo es tan alto que la tensión inducida es demasiado rápida. Nosotros lo bajamos. Ese es el control que se hace. Se baja el campo magnético, cosa de cuando gire, por eso un aspa gira poquito y la tensión es gigante. Porque el flujo es muy grande en el rotor. Son imanes especiales de neodimio, pero no es un neodimio cualquiera. Por eso es tan caro también el proceso. Ya, sigamos. Entonces acá tenemos... Después tenemos los conductores. Aquí, mire, esto es lo bonito de la etapa, que usted no tiene que calcular nada. Si está malo, el etapa le va a decir, está malo tu trabajo. Gracias, te dice. Entonces acá, mire, el primer largo eran 220, ¿se acuerdan? 30. 230. Ya, y aquí tienen librería, clic. Y aquí selecciona frecuencia. En librería, ¿cierto? ¿Sí? 50. Conductor. Después tienen el conductor de cuál? Aluminio, cobre, aluminio. Si es una subestación aérea, ¿qué utilizan? Aluminio después. Aluminio protegido, ¿cierto? Hoy en día están usando el aluminio porque es más barato. Y se lo roban. Y lo otro es que hoy en día piden que el aluminio sea protegido por el tema que no pueda, claro, los pájaros, que pueda ocurrir un accidente, ¿cierto? Ahora el aluminio habla del preensamblado. Sí, aluminio. Generalmente el aluminio es
se llama AAAC, se llama, el aluminio que se utiliza. Pero ese es desnudo, sí. Pero este no vendría siendo el preensamblado, el preensamblado es para baja. No, el preensamblado es de baja tensión, de distribución. El otro es un monopolar, se llama XLP, chaqueta XLP, de aluminio. Sí, porque el AAAC es el desnudo, el que tiene las torres de alta tensión, esos cables que ustedes ven en la calle, esas torres grandes, ¿cierto? ¿Han visto esos cables? Ese se llama AAAC, que es un conductor de aluminio. Y que algunos vienen con una barra de acero, yo les decía, ¿se acuerdan? Con alma de acero, ¿no? ¿Alma de acero? Sí. Y otros no. Y los otros que vienen ahora, los nuevos cables, vienen con un alma, pero vienen con fibra óptica. Por las redes 5G, los cables de alta tensión que tenemos, vienen dentro del cable, viene con fibra óptica. Entonces nosotros transmitimos la fibra óptica en los cables de alta tensión. ¿Y por qué no afecta? Porque la fibra óptica no es afectada por el campo magnético ni campo eléctrico, no le pasa nada. Transmiten ambas cosas. ¿Sí? Por eso los conductores de las torres de alta ahora son con fibra óptica. ¿Lo sabían? No. Ya. Ahora sí, contratado. Otra vez el tema del cable, por favor. Ya. Vamos. Primero, ¿qué seleccionamos? ¿Aluminio, cobre? ¿100 media tensión que usamos? Hoy en día se ocupa ¿Profe? aluminio. ¿Pero para llegar a esa pestaña? Ah, ya. Aluminio. Aquí arriba, Tipo. tipo nomás. Seleccionamos y pinchamos en aluminio. Y aquí tenemos niveles de tensión. Niveles de tensión. ¿Qué nivel estamos trabajando nosotros? 4 puntos. 4.16. Ya, pues entonces nos sirve el de 5, ¿cierto? El de 6,6 también. Pregunta, si yo tengo un conductor, una línea de distribución de 15 kV, ¿puedo colocarle un conductor de 25 kV? ¿Cómo es? Tengo un conductor de 15 kV, una red de distribución de 15 kV. ¿Puedo colocarle un conductor de 25 kV? Sí. Sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a aguantar, ¿cierto? Ya. Pero, muy bien, al revés no se puede, porque es muy bajo, ¿cierto? Ya, pero también hay un ítem de la normativa eléctrica que nos dice a nosotros que se llama coordinación de aislamiento. Porque nosotros conocemos la coordinación de protecciones. Pero también existe la coordinación de aislamiento. Y la coordinación de aislamiento nos dice a nosotros qué niveles de tensión de los cables podemos usar. Por ejemplo, los cables de control, el nivel de aislación es de 600 volts. Para los cables de control. Para los conductores de baja tensión, nosotros tenemos que los niveles de 400 volts hasta 690 volts son de 1000 volts. ¿Me entiendes, no? Entonces hay una tolerancia y eso lo determina la norma. Ya nosotros tenemos que llegar a esa parte. Todavía no vamos a llegar, pero vamos para allá. ¿Lo anotaron o no? Cable de control hasta 600 volts. Anótenlo, porque si ustedes trabajan, van a especificar un cable. ¿Y qué cable le van a poner? Le van a poner un TAC. Por ejemplo, le van a decir Telefónico. un cable de control, le van a poner un cable EVA. ¿Y cuál es el nivel de tensión de aislamiento? Porque eso define el control. Hasta 600. Por ejemplo, esta subestación está en un ambiente intrínsecamente peligroso. Nosotros tenemos que diseñar un sistema de control para esta subestación de tal manera que si hay un arco o una alta de temperatura, el sistema tiene que operar, ¿cierto? ¿Y qué utilizamos? Cable de control. ¿Ya? Cable de control. Porque ese es nuestro pega. Profe, le hago una consulta y ese tipo de cable que es como alta resistencia a alta Al fuego. temperatura o al fuego. Rubber. ¿Cómo se llama? Rubber, aquí está, miren. Este. Rubber 2. Pero ese es por la categoría, ¿se llama la categoría Rubber? Sí, este es el tipo de aislamiento, insulate. Esto que está acá es el aislamiento. El aislamiento, por ejemplo, aquí dice XLPE, es un tipo de aislamiento. NIA, ¿se acuerdan que es el típico de las casas? Sí. NSYA es un tipo de aislamiento. Es la chaqueta que cubre el
Conductor. El conductor. El cobre aguanta, ¿sí? Esos pelillos que le colocaban en la compañía eléctrica aguantan harto amperaje. Un pelo de cobre, ¿has visto eso? Es un... El fusil. Claro. Entonces, no es por eso, es por el cable, es el plástico. El Es plástico es el que tiene define... resistencia. Claro, porque si falla el elemento, el cobre se calienta, se derrite y el elemento falla, se cristaliza. Ya. Porque se toma temperatura y después se enfría. Cuando toma temperatura se dilata y después baja la temperatura y queda cristalizado. Este lo toca y se quiebra. Eso pasa, ¿cierto? El fusible hilo. Claro, fusible tipo hilo. Ya, sigamos. Después tenemos, miren, acá pusimos categorías de 5 a 6,6 kilos por el tema de que estamos trabajando con un nivel de tensión de 4.16. Muy bien, le ponemos OK. Después dice, bueno, esta es la clasificación, este no nos interesa a nosotros, pero sí esto, miren, 3C. ¿Qué es lo que es 3 raya C? ¿Qué es lo que es 1 raya C? El calibre conductor. ¿Muy bien? ¿Qué cosa? El calibre conductor. ¿Qué es lo que es? La cantidad de conductores. No, cantidad. Trifásico. Bien. Sí. El 3 raya C es un cordón de un hervidor de nuestra casa. ¿Ya? Para que tengan una idea. El 3 raya C es un conductor que tiene dentro 3 conductores monopolares. Dentro de un mismo cable, ¿cierto? Un mismo conductor. Ya, ese se llama cable armado, le llaman. ¿Ya? Un cordón también, ¿cierto? El nombre cordón. ¿Ya? Pero es un cordón de potencia. Imagínense un cable gigante, ¿ya? Pero es un cordón de un hervidor. Eso es 3 raya C. Y 1 raya C es Solo un cable. el cable monopolar de nuestra casa. 1 raya C. Hay que seleccionar ese para la Hay- categoría. Para media tensión, nosotros como vamos con una línea por separado, vendría siendo 1 raya 1 raya C. Miren, ¿qué significa entonces si yo les digo, porque así se compra, así se especifica en ingeniería, 2 por 3 raya C, así se especifica en ingeniería. ¿Qué significa? Son 2 cordones. Son 2 cordones de hervidores. Eso significa. ¿Ven? Sí. Entonces, si yo tengo un motor, fíjense, las líneas de transmisión, las torres, por cada fase tienen 4 hilos. ¿Se han dado cuenta, no? Sí. 4, yo he visto a veces más incluso. Pero pongamos el caso de 4. Cada brazo de la torre, por cada fase van 4 hilos. ¿Se han dado cuenta? Sí. Entonces, vendría siendo 4 por 1C. 1 raya C. Ese es el conductor por fase que tiene las torres de transmisión. ¿Ya? Ya, sigamos. Ya, ahí estamos, veamos lo que nos queda. Nos queda 1 raya C, Ruber es de temperatura. Este es un conductor un poquito más caro. ¿Cuál es? Este es el que se ocupa también en los paneles voltaicos de alta tensión. Es un conductor que soporta una temperatura mucho más alta. Este se utiliza también el Ruber, ¿sabe dónde? Se utiliza, ¿han escuchado? La red inerte. Ya, aquí afuera dice red inerte. Y hay un enchufe industrial azul. Ese enchufe industrial es una red muerta. Significa que si usted mete los dedos no le va a pasar nada. Como la red seca. Con la red. Red seca, se llama red inerte. ¿Ya? Es una red inerte, red muerta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esa red recorre los edificios. Por la OJUC, organización, OJUC, no creo que es. Sé que O es organización. No me acuerdo bien si era el de los arquitectos. ¿Sí? ¿Ya? Ya, los arquitectos dicen que sobre 5 pisos nosotros tenemos que poner una red inerte. Y la SEC, por otro lado, dice que si nosotros tenemos 4 pisos, tenemos que colocar una red Pero ¿para qué sirve eso? Para alimentar el caso y que se corte. bombero. Cuando venga bombero, entra con su generador
conecta la red inerte y suministra energía. Los cables son lo que usted me está diciendo. Son los cables resistentes a la llama. Esos son los Ruber. Son los mismos conductores que se utilizan para las centrales fotovoltaicas. Sí, nosotros como proyecto tenemos que desarrollar una central fotovoltaica acá. ¿Ya? Y ustedes pues le inscriben. Ya directo una central porque esto tiene inversores reales. Estos módulos son inversores reales y tenemos paneles fotovoltaicos que son de los fabricantes de paneles y otras cositas más. Entonces, esos paneles se van a cablear con conductores tipo Ruber. ¿Ya? El XLPE que sale aquí es el típico conductor que se utiliza en media tensión. ¿Ya? Entonces, aquí hay dos tipos. Pongamos cualquiera, no. Ahí. Y aquí abajo sale la sección. Esta es la sección en milímetros cuadrados, 70 milímetros cuadrados. Entonces, en la cámara igual tiene parte en 70. ¿eh? Y aquí tenemos las secciones que tenemos para este tipo de conductor. Hay otros conductores que son más pequeños, de 35 milímetros cuadrados. No lo tienes, tenemos que cargarlo. ¿Ya? Entonces seleccionamos el de 70 y le ponemos OK. Es grande. ¿Por qué? Porque el que tiene la calle, por ejemplo, la distribución, es de 35 milímetros cuadrados en media. Y en baja son de 95. Algunos los preensamblados, sí, porque el neutro es un poquito más grueso. Las fases son más delgadas y el neutro es como un 30, diría ser un 50%. Pero un 30% más grueso. 50, 75. Sí. Ya, entonces pongamos esos valores y le ponemos OK. Aquí tenemos, mire, en la impedancia, fíjense que aquí dice impedancia RXL, estos son los parámetros para hacer el estudio de corto circuito. Aquí se dice secuencia positiva. La secuencia positiva es lo que nosotros hicimos a mano en clase. Todos esos cálculos que hicimos a mano es esto. Por unidad. Sí, el sistema por unidad. Todo eso que hicimos nosotros es para calcular estos valores. Después calculamos el valor base y después el valor real. ¿Se acuerdan? Sí. Calculamos un sistema por unidad y del sistema por unidad nos íbamos a un sistema real, ¿cierto? Y ahí todo está ahí. ¿Ya? Ya. Y aquí tenemos la secuencia 0. Anoten, la secuencia 0 es para los estudios de corto circuito. La secuencia positiva es para el flujo de potencia. Anoten. Secuencia positiva es para calcular el flujo de potencia. ¿Cuánto es la potencia activa y reactiva que se mueve en nuestro sistema de potencia, en el sistema eléctrico que estamos construyendo? ¿Flujo de potencia? Sí, es para el flujo de potencia. Secuencia positiva, ¿para qué lo que es? Para calcular los flujos de potencia. ¿Y el otro cuál es? La secuencia. La secuencia 0, que está acá. Por último, secuencia 0, lo que tienen que registrar es que esto sirve para los cortos circuitos. La secuencia 0 nosotros calculamos los cortos circuitos. Y de nuevo, no puede repetir. Ya, sí. Sería entonces, primero, la secuencia positiva sirve para calcular los flujos de potencia. ¿Qué significa? El valor de P, J, Q. ¿Se acuerdan que nosotros trabajamos con números complejos? P más JQ, ya. El ETAP calcula el P más JQ de todo el sistema completo, en cada barra. Y eso lo hace a través de la secuencia positiva. Y con la secuencia negativa, el ETAP va a hacer el estudio de corto circuito. La secuencia 0, perdón, ¿dije secuencia negativa? Sí. No, secuencia 0. Secuencia 0. Ese es para los cortos. Cortocircuito. ¿Ya? ¿Sirve para calcular? Para calcular los niveles de cortocircuito. Por ejemplo, si queremos diseñar una malla tierra, nosotros tenemos que ir a la barra donde vamos a diseñar nuestro sistema de puesta a tierra y necesitamos saber cuál es el nivel de cortocircuito en la barra. Si nosotros queremos hacer un estudio de coordinación de protecciones, necesitamos saber cuál es la corriente de cortocircuito simétrica.
¿Se acuerdan que la calculamos? La corriente de circuito subtransiente y la transiente. Esos valores los entrega el etap. Y esos son los valores que nosotros calculamos los niveles de cortocircuito. ¿Ya? Bien. Entonces aquí le ponemos OK. Después nos vamos a acá. Nos vamos, ya esto es nivel de 0,69 kV, ¿cierto? Nos vamos de nuevo al conductor. El largo de ese conductor, ¿cuánto era? 70 metros. Nos vamos a la librería y hacemos lo mismo. Frecuencia 50. Tipo, ya ahí cambiamos la sección. ¿Qué tipo de conductor utilizamos? Si vamos en baja tensión, ¿qué usamos? Cobre. ¿Existen conductores de aluminio en baja tensión? Sí. Sí, pero son más difíciles de maleables. Ya Son muy toscos. Entonces tienen que ser en tramos rectos. Por ejemplo, con la curva o el acceso tiene que ser directo hacia la subestación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una subestación eléctrica, nosotros vamos por una trinchera. La curva, el radio de curvatura tiene que ser apto para poder ingresar. 120 grados. Máximo 2 curvas por tramo. Eso es en el caso del aluminio. El aluminio. Entonces, ¿hay cables de tierra, sí o no? Sí, sí sirve, aluminio. Pero es mucho más barato, como dice su compañero, no es rentable robárselo. ¿Ya? Pero por la poca experiencia uno que he tenido, he visto siempre cobre. En los sistemas eléctricos, en la industria, yo no he visto aluminio. Yo he visto 100% cobre. Y el aluminio que yo he visto ha sido aéreo. Protegido, pues. Aéreo y protegido. Y en las torres de alta tensión también, aluminio. Y el cable de guardavía de una piola de acero de 10 milímetros. ¿Ya? Eso es como lo que hay. Entonces sigamos. Nivel de tensión. Ante esa pestaña, ¿cuál piso de disculpe? Aquí después, frecuencia 50. Pero ¿qué cable es el que sigue? Así, tipo cobre. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que usan en la industria, cobre. Después, nivel de tensión. ¿Y la unidad, profe? 0607. Claro, muy bien. ¿Cuál es el nivel de tensión que estamos trabajando? 0,60 y tiene que ser 0,7, como dice el compañero. 1 kilo, ¿cierto? Ya. Le ponen ahí, ok. Ya, ¿y eso? Si son monopolares, le colocan 1 raya. Ahí podría ir el preensamblado, ¿no? Sí, pero este no es un... Ah, usted dice preensamblado. En aluminio. No, pero este es cobre. Pero en baja para alimentar. Sí, pero eso, el preensamblado se utiliza en aéreo. Aquí está considerado En escalerilla. Ya. Sí, esta es una escalerilla y se ocupan conductores monopolares. Dígame. Aquí estamos. Aquí son 70 metros, librería. Y aquí nos vamos a 50. Al conductor tipo cobre. Bien. Nivel de tensión, muy bien. Como es de 0,69 le ponemos 1000 volts. Le ponemos OK. Después, tipo de conductor, número de conductores, 1 rayas monopolares. Ahí está, ¿ven? Y aquí, esto es todo lo que tiene. XLPE, Ruber, que es para alta temperatura. Y esto es el típico que se utiliza en las escalerillas. Al aire libre. ¿Ya? Mientras no carguemos los otros cables, vamos a ocupar esto. Ya, aquí escojan el que ustedes quieran. Escoja. Sí. El que usted quiera. 5. Listo. Acá está. Este parte en 50, mire, veamos lo otro. Aquí tenemos de PVC, que está fuera de norma. Ese es el que utilizan en las casas, miren. De 1,5. ¿Ve? Aquí está. ¿Hasta cuánto llega? Hasta 630 milímetros. Porque el PVC se ocupa en... Hay chaquetas de PVC que son el Superflex, no es libre halógeno.
¿Ubican el Superflex? Sí, que van enterrados. Sí, pues el Superflex es el típico conductor que ocupa en la industria. No es libre de halógeno, pero se ocupa en la escalería porque está la intemperie. Y el libre halógeno se ocupa en ambiente de reunión de Personas. Donde come la gente, le tienen que colocar EO. Donde come la gente. Donde transitan más de 25 personas, que son las instalaciones de iluminación y todo. Pero Pero en la sala no es eléctrica, con 25 personas ya. con suerte hay un eléctrico. Porque cuando falla, Es el que lo pillamos. sí que lo pillamos, ¿cierto? Entonces, Difíciles de pillar. la sala eléctrica, conclusión, salas eléctricas, ¿pueden trabajar con Superflex? Sí. Sí. Chaqueta XLP. Pueden usarla, ¿ya? El libre de halógeno. El libre halógeno donde tengan ambiente. Aquí, libre halógeno. Cuando es libre halógeno, la subestación. Por ejemplo, la subestación que tiene esta, no sé si tiene subestación, pero supongamos que tenga. Los conductores son con libre de halógeno, pero es porque un ambiente donde es un ambiente residencial o un lugar de reunión de personas, ¿ya? ¿Qué sería acá? Y porque el edificio está considerado igual. Sí, pues. Claro, ahí nos obligan. Por ejemplo, a nosotros nos tocaba trabajar haciendo hospitales. Los hospitales de la subestación, nosotros llegamos con cable libre de halógeno porque son políticas del hospital. ¿Ya? Y entonces, nosotros llegamos hasta nuestra... ¿Han visto esos cables que son como verde o lila? Lila, sí. Sí, pues, esos son libres de halógeno. Son monopolares y usted llega aéreo y esos no son muy resistentes a la radiación UV. Po. Más resistentes son los Superflex para la radiación UV. Correcto. Pero aún así, nos dicen a nosotros, instalen eso, y ellos tienen que instalar lo que son políticas de los establecimientos públicos. ¿Ya? Trabajamos en la industria, no hay problema. Escalería, Superflex. Ya, este proyecto que estamos estudiando es con puro cable Superflex. ¿Ya? Cobre. No tiene nada más que cobre. Y si ustedes trabajan en la industria, van a pillar los motores alimentados con conductores Superflex. Todo en Superflex. Ya, entonces, aquí tenemos de 70, aquí tenemos una sección de 50. ¿Cierto? Pongámosle 50. Y le ponemos OK. La impedancia. Ya. Después, cuando hagamos un estudio de cortocircuito, es muy probable que esto nos va a arrojar un error y de ahí les voy a explicar por qué. Pero para el estudio de cortocircuito. Bien. Ahora vámonos. Ya. Luego, aquí era donde iba el variador, ¿se acuerdan? Porque este tramo era desde la subestación hacia el variador, hacia el tablero del variador. Este se llama conductor de acometida. Este son serían subalimentadores. Los subalimentadores son los conductores que alimentan las cargas, se llaman subalimentadores. Y los alimentadores son los conductores que van desde los equipos de medida hacia los tableros Principales. generales. Los principales se llaman alimentador. Por lo tanto, en una industria siempre hay un alimentador. Luego, pero hay un tema. Porque usted tiene un tablero general, tiene tableros auxiliares, tiene centro de distribución de carga, tiene centro de control de motores. Tiene toda esa gama de tableros. Entonces, para efectos nuestros, ese nombre pasa a ser subalimentador. ¿Cuánto? Nosotros alimentamos las cargas. Pero para efectos nuestros, los tableros que tengan equipos de medida, ¿qué significa eso? Anoten. Los tableros de 100 amperios hacia arriba van con equipos de medida. Antes era 200 amperios y ahora son 100. ¿Van con qué? Con equipos de medida, de voltaje y de corriente. Nos piden a nosotros que si yo tengo un tablero que consuma más de 100 amperes, ¿qué significa eso? Que yo debo colocar un equipo de medida o un registrador, algo que indique el voltaje y la corriente. Era más de 100 amperes. Sí, sobre 100. Entonces, ¿qué es lo que hago? Nosotros como proyectamos, nosotros vemos la potencia del tablero, más de 100 amperes, proyectamos un analizador de red, o un equipo que registre voltaje y corriente. Los analizadores de red
son equipos, por ejemplo, equipos que miden el voltaje y la corriente. La norma dice, necesitamos medir voltaje y medir corriente cuando la corriente supera los 100 amperes. ¿Qué colocamos nosotros como ingenieros? Un analizador de red. ¿Usted vende analizadores de red o no? ¿Sí o no? ¿La empresa? A pedido, ¿no? ¿Sí? Ya, el analizador de red. Bien. Los analizadores de red son equipos que ustedes los alimentan y monitorean la red eléctrica completa. Mide voltaje, corriente, mide todo. Factor de potencia. Potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, mide todo. Pero la norma no nos pide eso. Porque esos analizadores de red cuestan como más de 1 millón. En cambio hay un analizador de red que cuestan 100. ¿Ya? Entonces si la norma le dice necesito voltaje y corriente, ¿qué van a comprar? Voltaje y corriente, el más barato. Porque la norma dice solamente voltaje y corriente. Y donde está el equipo de media tensión, aquí necesitamos un equipo que registre otras cosas más, que lo vamos a ver más adelante. Pero para efectos de agua abajo, lo más barato. Ya, ¿le pusimos todos los datos o no? ¿Nos falta el último cable? El último cable me falta. Ya, el último cable real es un cable de 300 MSM. Son 3 conductores por fase y 300 MSM. ¿Ya? Entonces busquémoslo. Dice, la longitud eran 120, ¿cierto? Sí. 120 metros. Nos vamos a la librería. Lo mismo. Frecuencia. 50. ¿En cobre o en...? Cobre. Cobre, siempre cobre. Ya. Como ustedes son los ingenieros, cobre. ¿Ya? Cobre, hoy hay que cobrar. No Cobre, es gratis. ¿cierto? Cobre. Y cobre razonablemente. Ya, después tenemos cables monopolares. Van a ser tipo 1 raya C, monopolares, pero van a ser 3 conductores por fase. Aquí tenemos, por ejemplo, pongámosle 70. El de 70 milímetros cuadrados le ponemos OK. Y fíjense que acá dice el número de conductores por fase. ¿Cuánto? ¿Robio? Baje un poco la velocidad. Ya. Ya. Después de eso, ¿qué viene, profe? Ya, nosotros estamos en info, acá. Estamos en librería, ¿cierto? Ahí estamos. Aquí está, quedamos en esto, sección 1, rayo C. Entonces van aquí y seleccionan 1 rayo C. Monopolar. ¿Por qué monopolar? Porque como son variadores, los cables tienen que quedar al aire libre. No pueden ser conductores multipolos. Tiene que ser monopolar. ¿Por qué? Porque transportamos muchos niveles de corriente. ¿Cuándo se ocupa los conductores multipolares? Por ejemplo, cuando yo tengo un motor equilibrado. Por ejemplo, una bomba, donde yo necesito proteger una bomba y alimentarla. Yo necesito un cable que equilibre el campo magnético y yo coloco un cable formado por 3 conductores al interior monopolares. Y hace que el campo magnético sea estable. ¿Me entiendes, no? Para eso se ocupa. Pero en este caso, como es un variador de frecuencia, el variador de frecuencia inyecta corrientes distintas, por lo tanto, no es necesario. Segundo, los niveles de corriente que maneja un variador hace que el equipo falle la aislación. Por eso los conductores tienen que ser blindados o apantallados. ¿Escuchaste esa palabra, no? Sí. ¿Sí? ¿Te suena, no? Anoten. Variador de frecuencia, los conductores tienen que ser apantallados. Ahora, el conductor apantallado es extremadamente costoso, muy bien, es caro, duele, ¿ya? Pero tiene que ser así porque el variador de frecuencia inyecta corrientes y voltajes que son pulsatorios, ¿ya? Son tren de pulsos. Y por ende, los voltajes no son sinusoidales. Y por ende, contaminan. Son generadores, muy bien, de armónica. Por lo tanto, escriban apantallado. Entonces, si voy a alimentar un motor, el motor tiene que ser con un conductor apantallado. En este caso,
no era apantallado. Se ocupó lo que había en la bodega. ¿Y qué había en la bodega? Cable Superflex de 300 MSM y fue lo que se instaló. ¿Ya? Se ocuparon 3 conductores por fase de 300 MSM y es lo que se ocupó, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la pantalla era muy caro. Entonces, ¿para qué? Si tenían en la bodega unos carretes, lo ocuparon. ¿Ya? Del variador hacia el motor. Del variador, muy bien, del variador hacia la carga. Del variador hacia el motor tiene que ser cables apantallados. ¿Qué pasa si no es apantallado? ¿Qué pasa si no es apantallado? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se ocupa apantallado y por qué no? Por la distorsión que genera el resto. Por el voltaje, porque se genera un efecto de onda, se llama efecto de onda. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene 400 volts en la barra, usted va a medir a su motor y 1000 volts. Cuando no está apantallado se genera un efecto de onda y el voltaje aumenta. ¿Por qué? Porque se generan verdaderos condensadores entre cada cable. ¿Sí o no? Cada conductor, como las corrientes del campo eléctrico magnético expulsatorio, si hay campo eléctrico variable, hay un condensador. Es un condensador en todo el tramo del conductor. Y usted puede llegar hasta 2000 volts en la salida. Solamente producto de del campo eléctrico. El campo eléctrico genera un condensador. El campo magnético, ¿qué es lo que genera? Corriente. ¿Ya? Y el campo eléctrico produce voltaje. Eso es lo que pasa. Entonces, daña el aislamiento. Por ejemplo, si su conductor usted lo especificó para 1000 volts, un nivel de tensión de 690, y usted llega con 2000 volts en la salida, ¿ese cable le sirve o no? No. No, eso es lo que pasa. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Entonces usted, lo que tiene que irse a la segura, usted tiene que irse lo que dice el fabricante. Cable apantallado. Ahora, si usted trabaja en mantenimiento y necesita hacer partir la bomba, ocupe lo que tenga, ¿no? ¿Ya? Pero sabe los riesgos, ya sabe qué es lo que va a pasar. Ya. Ya, entonces aquí especificamos un XLP. Aquí, estos son todos los cables que hay. Aquí subterráneo. Profe, Dígame. ¿las letras de la chaqueta de los cables de aislamiento tienen alguna sigla? Sí, Así como toma ISA, así como sí, exacto. Todo lo que son la nomenclatura del aislamiento tiene su codificación. ¿Ya? ¿Por la ISA? Sí, por la ISA. Sí, ISA 5.1. sí, me parece que la 5.1. Nosotros igual lo vamos a revisar, pero no tiene que aprendérselo. Solo lo sacamos de una tablita. Igual que los niveles de tensión lo sacamos de una tabla, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué le pusieron ustedes? ¿Qué nivel de tensión usaron? Ya. Aquí tenemos XLP, ¿cierto? Y aquí tenemos 1 raya 0. Después tenemos 4 raya 0. ¿Profe, la frecuencia se mantiene en 60 o se deja en 50 nomás? No, en 50. Todo en 50. Después era cobre, ¿cierto? Sí. ¿De cuánto era el Nivel de tensión. Nivel de tensión, 1 kilo. Pero sabemos que el nivel de tensión va a estar normado. ¿Ya? Y se llama coordinación de aislamiento. Ahí nosotros vamos a ver realmente cuánto es lo que realmente se requiere. ¿Ya? Que no es así, no es como es esto. ¿Ya? 70 minutos. Sí, XLPE en 70, ¿cierto? Y le colocan OK. Ya, ¿qué más tenemos? Ya. Ah, y aquí en este caso ya vamos a colocar 3 conductores por fase, miren. Número de conductores por fase, 3. Significa que son 3 cables conductores monopolares que están en paralelo. ¿Sí o no? Bien. Y ahí le ponemos OK. ¿Ya? Y aquí tenemos listo nuestro primer sistema eléctrico. Ahora lo vamos a modelar. Primero, PQ se llama flujo de potencia.
El flujo de potencia, aquí lo que hace es lo que nosotros calculamos a mano cuando calculamos P más J, Q, ¿se acuerdan? Real imaginario. La parte real y la parte imaginaria. La potencia activa y la potencia reactiva. ¿Se acuerdan que yo le decía P más JQ, P menos JQ? Nosotros decíamos, tenemos 500 kilowatts, que es P más J 300 kilovolt-ampere reactivos, Q. Por lo tanto eran 500 más J 300, lo colocamos, y ese era el S, ¿se acuerdan? Ya, eso lo hace el etapa. Profe, ¿la caída de tensión familiar también se colocan antes o...? Sí, se pueden, en el mismo, en las barras, cada barra tiene nivel, pero nosotros ¿qué hacemos? Hacemos correr el flujo y nos va a mandar una alerta, ¿ya? Pero el etable va a calcular el porcentaje en cada barra. ¿Cuánto es el porcentaje que cae? ¿Ya? Entonces aquí, nosotros nos vamos a PQ, y aquí dice, ponen ganas de eso, aquí dice PB, ¿cierto? ¿Cómo dice? Primero tienen que apretar acá, Sí. y luego apretan acá. Ya, y aquí, ¿Qué P? lo que ustedes quieran. Ah, ya, no. No sé. Sí. Y ahí mire, y nos va a mandar los errores y todo. Bueno, pero no nos mandó errores, pero igual. Lo ideal es que hubiese mandado errores, porque uno aprende con los errores, A mí sí. ¿cierto? ¿A usted le mandan errores? Esa es la idea. Significa que está malo lo suyo. Ya me lo he nada. No se recuerda. No se le hice, pero. Ya, mire. Aquí está, mire, mire lo que dice. Lo importante es que sí, no tiene error. No, si le puse el nombre. Dice, error 2000 dice, número de buses es menor que el bus 2. Significa esto, a ver, vamos a ver. No, si le dio. Vamos acá. Entonces aquí, fíjense, aquí tengo 4.16, 0.69. Descompletado. Y aquí está, 0.69. ¿Le arrojó algo, no? Nada. ¿Están todos bien? Ya. Nada, no sé nada. Ah, ¿verdad? ¿Tienen break? Ya. ¿Ustedes tienen un break? Por eso. Yo no alcancé a comprarme un café. No, ya. Sí, le damos 30 minutos. Buena, jefe. Ah, debemos de que verlo. Sí, de hecho. Por eso, sí, pues le puse el nombre. O Talentium. No, porque No, no, por eso. Ya. No, incluso la hora, fíjate. pero cáchate que la anterior fue con el cable 2. Y ahora este es por eso. Claro. Yo soy Ya. No importa, voy a.